Sergio Novelli hoy en día, además de ser periodista con la trayectoria que ya mencioné, es lo que se considera un influencer, porque tiene cientos de miles de seguidores en sus medios sociales y una gran cantidad de ese grupo de seguidores es de Venezuela. Pues la información que da Sergio con respecto a lo que pasa en nuestro país es constante, es oportuna, es neutra, es excelente. Pero Sergio fue invitado recientemente a hacer un viaje a una zona de conflicto que ha sido motivo de noticia y seguirá siendo motivo de noticia por un rato más, específicamente a Israel. Y Sergio fue a Israel con un grupo de otros influencers, pero claro, yo voy a dejar que sea él el que nos cuente. Es la razón de nuestra invitación con Sergio, de nuestra conversación, perdón, con Sergio hoy, es la razón de la invitación. Y bueno, Sergio, bienvenido a Sentido Común, primero que nada. Gracias, Samuel, Sami, por supuesto, para mí un placer poder compartir contigo esto que fue una experiencia inolvidable la que viví en Israel. Estoy prácticamente bajándome del avión, pero sin duda alguna fue una semana intensa desde todo punto de vista, con una mezcla de sentimientos muy grande. Y me vine, bueno, también conociendo un poco la cara dura de lo que se vive en Israel, a pesar de que una de las cosas que más me impactó, y me imagino que iremos conversando, compartiendo un poco esto, pero una de las cosas que más me impactó a mí de lo que viví en Israel es esa resiliencia con la que vive el pueblo de Israel, el pueblo israelí. O sea, digo el pueblo porque es no solamente los judíos, sino que todo aquel que vive en ese país tiene esa característica, ¿no?, que los define, que es esa resiliencia de continuar, de seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de la guerra, a pesar de todo lo difícil que les ha tocado vivir y que continúan viviendo, porque pues esta mañana yo en mi espacio informativo pues leía noticias que son desgarradoras de cosas que viví, de hecho, de cerca, y que tuve la oportunidad de vivir intensamente en estos últimos días. Bueno, la intención de nuestra conversación es precisamente deshilachar un poco esa experiencia cuya primera impresión acabas de compartir con nosotros, pero quisiera empezar un poquito antes. ¿Cómo llegas a Israel? ¿Por qué vas? ¿Con qué este grupo? ¿De qué manera surge? Y Sergio termina yendo a visitar Israel en el momento de conflicto del que está pasando en este momento. Sí, fui invitado por un grupo llamado Conexión Israel, que es un grupo que intenta dar a conocer lo que pasa actualmente y siempre ha ocurrido en Israel, y acercarlo al mundo latinoamericano, ¿no?, a la comunidad latinoamericana. Y fui invitado así. Este grupo de Conexión Israel no solamente lo hizo con otros grupos, lo ha hecho con grupos de periodistas, de colegas de diversas partes de Latinoamérica, y en esta oportunidad me tocó a mí, junto con un grupo de influencers o de jóvenes, sobre todo porque la mayoría eran jóvenes, que manejan el social media en países como Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, aquí en Estados Unidos, y entre esos pues me incluyeron a mí. Agradecidísimo, por supuesto, el haberme incluido y sobre todo por tomarme en cuenta, porque a pesar de que ya no trabajo para ningún medio, pues hoy trabajo de forma independiente y sin embargo, a pesar de eso, pues me tomaron en cuenta un poco para conocer, insisto, Sami, de cerca eso que se vive actualmente en Israel, porque claro, se habla mucho de la guerra, se habla mucho de la situación trágica que se ha vivido, sobre todo en los últimos meses, pero una cosa es decirlo o comentarlo a través de lo que te llega por las diferentes agencias de noticias, por lo que te llega a través de las diferentes plataformas, medios de comunicación, a vivir o conocerlo de primera mano, o sea, verlo con nuestros propios ojos. Desde el primer día, de verdad que fue muy, muy duro ver todo lo que vi. Además que el viaje fue un poquito intenso porque la primera parte del viaje era llegar a Israel y yo no sé qué pasó, pero para que tú veas que sí entiendo. El primer día, el vuelo que teníamos previsto hacer de Madrid a Tel Aviv,
una vez que abordamos el avión como tal, estamos en el aeropuerto de Madrid y el avión se tardaba mucho en despegar, en salir de la correa, ¿no? Y uno, bueno, no se decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tanto problema hay? Entonces el piloto se excusó diciendo que tenían inconvenientes porque les estaban diciendo desde Israel que no podían salir, no entendíamos. Tú sabes, empieza uno como que aquí pasa algo, ¿Qué está a pasando? especular. Claro. Hasta que finalmente el piloto anuncia de que, para hacerte cuento corto, que el vuelo fue suspendido como en vista de que habían recibido información de que Tel Aviv había recibido un nuevo bombardeo. Esto es normal, digámoslo así, entre comillas, normal en Israel, que siempre hay bombardeos, pero al parecer esto podía afectar ese vuelo en particular. Sin embargo, ese fue el único vuelo que fue suspendido. Por lo tanto, bueno, tuvimos que salir del avión y bueno, y eso nos obligó a nosotros a ir hasta Barcelona, a tomar el avión desde Barcelona para poder llegar como tal finalmente a Israel. O sea que no llegué, tenía previsto llegar el domingo, terminé llegando el lunes, pero bueno, en síntesis, Y agotado. Tú, todo el grupo, agotados, me imagino. Agotado, en total éramos 22, pero en el grupo que estaba abordando ese vuelo eran 11, algunos ya habían llegado por otras vías, pero ese grupo en particular éramos 11 que coincidimos justamente allí. De hecho, más bien esta situación nos unió un poco más, ¿no? Claro, nos hicimos súper amigos. Imagínate yo conversando con los argentinos y los uruguayos, si le pega uno el acento, fue demasiado divertido. Dentro de lo crítico, de lo grave, de la situación incómoda que uno vive. Pero una pregunta, Sergio. Cuando uno está aquí, Ajá. Bueno, cuando digo aquí porque yo estoy aquí en Miami, tú también, pero en cualquier parte fuera de Israel, cuando uno lo que escucha y lo que ve es lo que sale en los medios, uno se imagina que está llegando a un sitio donde están cayendo las bombas yendo y viniendo. ¿No te dio miedo? Claro, Sammy, desde el primer momento. A ver, cuando a mí me dicen, mira, Sergio, estás invitado para Israel, ¿quieres venir? Y yo, ok, déjame pensarlo, déjame analizarlo. Y claro, yo como hago noticias todos los días, pues sí veo que hay información todos los días de lo que pasa en el Medio Oriente, sobre todo en la zona de Gaza. Pero dije, bueno, Israel no debe ser tan complicado. De hecho, una de las tantas reuniones que tuvimos previas al viaje, nos decían que la seguridad estaba garantizada dentro de lo que cabe. Y uno dice, bueno, ¿por qué no? Pues al final uno es periodista y uno al final pues ha vivido momentos difíciles durante toda su carrera. Claro. Y dije, bueno, esto puede ser uno más. Pero como te comenté, lo del tema del vuelo, del viaje como tal, que veía que se iba complicando, yo decía, ¿será esto un designio o una especie de mensaje divino que me dice, no vayas, mejor no vayas? No, es que de hecho, ¿sabes? Lo pensé. De pana, lo pensé. Yo dije, bueno, ¿será que esto no es conveniente el momento, no es conveniente el momento para viajar? No es el instante preciso para hacerlo. Sin embargo, bueno, dije, ay, nada, se dio. Además que el grupo, como también estábamos todos, éramos varios, todos estábamos en la misma onda, como quien dice, y dijimos, bueno, no, sí, hay que hacerlo, hay que viajar, estamos todos juntos. Si quizás estuviera solo, de repente digo, no, yo no voy, yo me regreso. Pero como estábamos todos en la misma nota, entonces dijimos, bueno, nada, vámonos. Ahora, una vez que llegas a Israel, yo recuerdo que, bueno, yo fui hace muchos años, pero sí, cuando fui la primera vez, o la segunda vez que fui a Israel, había un conflicto con el Líbano en aquel entonces, y sí, yo llegué, igual que tú estás comentando, con el temor, pero periodista al fin vamos, y me sorprendió que no sentí en aquel entonces que la guerra estaba en la calle. Es como que está ubicada en un sitio y ahí está. ¿Cuál fue tu experiencia con respecto a lo que esperabas ver y lo que te encontraste? Mira, nuestro primer punto que conocimos como tal fue el sur de Israel, justamente el lugar donde, bueno, visitamos varios puntos importantes, el lugar donde se realizó la fiesta, este festival Nova. O sea, el sur de Israel es el que hace frontera como tal con la Franja de Gaza.
conocimos uno de los kibbutz que fue atacado por el grupo Hamas. Conocimos varios puntos y estratégicos para Hamas e importantes en lo que implica como tal esta situación que se vivió desde el 7 de octubre. Y sí, de hecho, estando allí en Sderot, que se llama así la localidad, la zona, se escuchaban muchísimas explosiones. ¿Por qué? Porque estábamos a tan solo 2 kilómetros de Gaza. Se ve la ciudad de Gaza, la franja de Gaza, desde donde estábamos, y se escuchaban constantemente explosiones que generaron cierto temor en todos los que estábamos allí, pero nos decían que esto era prácticamente normal, bueno, tan normal que llegó un momento que ya se te olvidaron, explotaban y tú seguías hablando, caminando, y ya se te olvidaba que eso estaba ocurriendo. Y me explicaban allí que esas explosiones eran básicamente lanzamientos de artillería por parte de la Fuerza de Defensa de Israel a puntos estratégicos allí en la zona, como tal en la franja de Gaza. Algo importante que quiero hacer notar, Sami, porque es típico que uno está en Israel y hace este tipo de comentarios y habla un poco acerca de lo que vive Israel, de lo que viven los pobladores del país. Inmediatamente uno como periodista es atacado, ¿no? En el sentido de que, oye, ¿qué haces tú allí lavándole la cara a Israel? ¿Por qué no vas a Gaza y ves de cerca lo que pasa en Gaza? Déjame comentarte, y lo comento, aprovecho para hacer este comentario, que ya lo hice a través de mis redes. Pues sí, intentamos como periodistas también ir a Gaza, pedimos ir a Gaza, conocer también lo que pasa en Gaza, y ahí sí nos dijeron, mira, primero necesitas una serie de permisos que debe ser aprobado por el grupo Hamas, que es el que lidera en Gaza, punto número 1. Punto número 2, tienes que, nosotros no podemos garantizarte la seguridad en ese país o en esa zona, en Gaza. Te la tendría que asegurar pues el grupo que dirige el país, que es Hamas. Entonces, claro, es muy riesgoso, de verdad, ir hasta esa parte del Medio Oriente, de Gaza. Es muy, muy riesgoso. Y si uno sentía cierta tranquilidad y, digamos, había cierto nerviosismo, pero a la vez tranquilidad, no me imagino cómo sería como tal estar dentro de Gaza. Además que uno no está preparado para ello. Ahí sí no está uno preparado, porque no es lo mismo pues vivir en un país donde todo está relativamente tranquilo a ir a un país donde constantemente hay explosiones, hay situaciones bastante delicadas. Sí, no fue fácil, y por eso pues no decidimos no ir. No hay ningún tipo, yo no quiero tampoco, además que creo que para eso tienes que digamos, hacer como que varios cursos de corresponsabilidad de guerra, cosa que yo jamás en mi vida he hecho, aunque he vivido situaciones difíciles en mi carrera, pues nunca creo que he estado como tal en una guerra, ¿no? E insisto, de verdad que una de las cosas que más me llamó la atención del pueblo israelí es ese tema de que, a pesar de todo, a pesar de lo difícil, a pesar de las circunstancias, a pesar de la guerra, a pesar del dolor, a pesar de lo triste que ha sido todo esto que han vivido, pues continúa adelante y sigue adelante, y sobre todo con mucha fe y esperanza. Eso me impactó muchísimo, porque la gente pues sigue teniendo su vida como pues su vida, su cotidianidad, pues la que sigue viviendo, sigue saliendo, comprando. O sea, hay que vivir, como decía, me comentaba una señora, tengo que seguir viviendo. O sea, yo no puedo quedarme aquí de brazos cruzados, esperar a ver qué pasa en mi entorno. Yo tengo que seguir viviendo y seguir adelante. Ahora, en el sur de Israel, particularmente la zona que comentas que visitaste, entiendo que todavía la población no ha regresado a la casa. O sea, algunas hay miles de desplazados, también del norte, porque en el norte están recibiendo ataques de Hezbollah. Ustedes fueron al norte, no sí, están todavía. Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, entiendo que en Israel hay decenas de miles de desplazados internamente. Entonces, cuando tú llegaste al sur, ¿las poblaciones ya habían regresado o siguen siendo pueblos fantasmas? No, ya no es tanto un pueblo fantasma, pero sí, efectivamente, de 20.000 personas se estima que habrán regresado unos 2.000, 3.000 ciudadanos. O sea, continúa siendo un pueblo fantasma, como tú lo comentas,
pero la gente insiste en regresar a sus casas, ¿no? Insiste en volver. Pero los que no les permiten regresar son las autoridades. No, ya está permitido, ya le están permitiendo regresar. Okay. Ya les ha permitido regresar. Las personas todavía tienen cierto temor de regresar como tal a sus casas que están ubicadas allí. Porque recuerda que estas fueron las zonas que fueron atacadas directamente por Hamas, ¿no? Sobre todo Sderot, los kibbutz. De hecho, el kibbutz que yo visité, que fue el Nir Oz, wow, qué experiencia tan dura, tan difícil. Sí, este kibutz sí está prácticamente deshabitado. Estarán unas 15 personas que han vuelto y que intentan también convencer a otros de regresar, pero es muy difícil, Sammy, que mucha gente regrese a ese kibutz. Sergio, o sea, yo entiendo que la gran mayoría a estas alturas, ya pasaron 8 meses, casi 9. Pero, Sammy, eso todavía continúa. O sea, a ver, todavía quedan vestigios de lo que pasó el 7 de octubre. O sea, hay bicicletas tiradas en la calle, frente a las casas, cuartos, las viviendas pues quemadas totalmente. Vi muchos puertas destruidas. Bueno, puertas no, casas destruidas, porque no solamente la puerta, llegabas a entrar a una casa y veías el cuarto, y disculpa lo gráfico, pero lleno de sangre por todas partes. O sea, era una situación de desastre generalizado, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de conversar con algunas personas que vivieron en el kibutz, que se dirigieron hasta donde estábamos para compartir con nosotros su experiencia y contarnos todo lo que vivieron. Incluso conversamos con una señora de origen argentino. Tú sabes que hay una comunidad importante de argentinos en Israel, y esta señora nos comentaba acerca de que tenía todavía 2 de sus hijos estaban secuestrados todavía por Hamas. Fuimos a la casa de una de las personas que fue atacada, un señor mayor que fue atacado y secuestrado, y ayer me entero de que fue encontrado sin vida justamente ayer en Gaza, que había sido uno de los secuestrados y que en teoría pues había hablado hace un mes. En síntesis, para concretar un poco lo que me preguntabas, vestigios, lo que vi fueron vestigios de una barbarie cometida por un grupo con ideales totalmente alejados de la humanidad, alejados sí, totalmente barbáricos. Yo no justifico, es que no tiene justificación alguna el que una persona con una ideología en particular pueda hacer esto que hizo, ¿no? Atacar a personas de cualquier edad. Ahí no había distinción: hombre, mujer, niño, niña, anciano, anciana. O sea, no les importó nada. Y civiles, además. Y civiles, además, todos civiles, que eso es lo peor. Todos obviamente ya me estás respondiendo, pero quiero específicamente, tú como periodista, has tenido que reportar durante todos estos meses estas situaciones allá. Y al principio, tú tenías que reportar un acto terrorista donde entró una gente y mató a un poco de otra gente en un lugar. Después que tú estás ahí y lo ves con tus ojos, ¿cómo cambia Sergio Novelli su perspectiva de lo que Sergio Novelli reportaba? O sea, siento que entiendo más lo que ha vivido. Ojo, no justifico algunos actos que se han cometido por parte de Israel en Gaza, en el sentido de que efectivamente se han atacado algunos puntos neurálgicos en Gaza, porque tampoco la vida de todos vale por igual. Lo que sí sé es que, y no solamente lo sé por este viaje, lo sé desde siempre, lo que está dentro del concepto, del ideal de Hamas, es acabar con el Estado de Israel. Ese es su principio fundamental, o uno de sus principios fundamentales, acabar con el Estado de Israel. Y claro, han sido muy hábiles los del grupo Hamas, porque hay que especificarlo, son ellos, no el pueblo palestino, ellos que se aprovechan de su poderío en esa zona, en Gaza, para justamente
tomar como escudo a muchos de estos palestinos que tristemente pues, han tenido que también sufrir las consecuencias de estos ataques que ha hecho Israel en defensa de lo que está recibiendo constantemente. Pero insisto que no lo puedo justificar en el sentido de que, claro, sí, efectivamente ha habido muchísimas muertes en Gaza, pero por otro lado comprendo también un poco la posición israelí, porque lo que viví, insisto, Sami, es o fue o es muy duro, es una situación muy cruda, o sea, es horrible, de verdad. Ahora vamos a expander en eso, Sergio. Tengo que interrumpirte porque, como sabes, nuestra plataforma principal es radio y vamos a un corte comercial. Dale, claro. Vamos a seguir en las redes, pero vamos al corte comercial en el aire, en la radio. José Luis, ¿cuánto nos falta para el corte? Faltan 9 segundos. Ok. Te ves borroso. Bueno, borroso, así no sé. Pero bueno, ya ven. Sergio. Ahorita ya me oyes. Entonces, ahorita estamos conversando, pero fuera del aire. Por lo tanto, no voy a entrar en materia core, como dicen en inglés, porque quiero que la gente que nos está escuchando en radio no se lo pierda. Pero nos están viendo en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Los que estén viéndonos, pues yo no sé. Por Twitter también. Oh, qué bien. Por Twitter también. José Luis, eso es correcto, ¿verdad? No estoy mintiendo. No. Ah, no, ok, estaba mintiendo. Hoy no. Hoy no, sí ha salido, no lo inventé. Pero Sergio, hoy no estás en Twitter, disculpa que te dije algo. No te preocupes, no te enrolles, tranquilo. Mira, Sergio, bueno, podemos hablar de esto que es un poquito más light hasta que regresemos de comerciales dentro de un par de minutos. El cambio de hora, porque me dices que no dormiste para llegaste para allá 6 horas más, después regresaste para acá, te caes al avión, dejé de estar dormido. No, ya me recuperé ayer. Regresé el domingo en la noche. Entonces, claro, con jet lag y además que dije no voy a dormir en el avión, dormí, es inevitable, es un vuelo de 9 horas, es inevitable no dormir, dormí un rato, pero traté de no dormir tanto. Llegué aquí a Miami y bueno, digamos que me permitió, me acosté, o sea, yo a las 11 dije, momento de ya dormir, me desperté y me puse a hacer algunas cosas, arreglar, tú sabes, tratar de ponerme al día, prepararme para el programa de esta mañana y me hice una siesta, o sea, tratando como que de recuperarme esas horas perdidas, porque además, a mí allá trabajamos bastante, ¿viste? O sea, conocimos bastante, estuvimos días intensos y bueno, tiempo libre también. Sí, había momentos libres y la noche también, bueno, tratamos de relajarnos un poquito, no era que podíamos escaparnos así nada más para cualquier cosa. Había unos chicos más jóvenes, esos sí se fueron para la discoteca, yo ya no ando por esas cosas, pero igual la pasamos bien rico y como te decía hace rato, ese tema de la compenetración nos ayudó muchísimo. Además que, bueno, que al final todos somos latinoamericanos y fue muy agradable compartir con colegas de otras partes de... Sergio, yo tengo el placer de conocer a tu querida esposa, Patti. ¿Qué dijo Patti? ¿No estaba asustada? Pues fíjate que no. Ella era la primera que me decía, pero anda, no importa, dale. Y yo, bueno, pero entonces, porque yo al principio, previo al viaje, yo decía, yo como que no voy a ir, yo como que mejor me abstengo, además que tuve algunos inconvenientes por allí, yo dije, no, yo no. Y él me decía, no le pares, ¿qué te pasa? Me decía ella, está bien. Bueno, detrás de todo hay una gran mujer. Un momentico, quería quedarse sola. Eso es posible también. Miren, por cierto que conocí a una amiga, una chica muy joven, bueno, no tan joven, muy agradable y súper talentosa, que es hija de un amigo tuyo. Después te cuento en persona. Me impactó. Yo, ¿qué? ¿Cómo así? No puede ser. Yo te conocí a ti, me dice ella, en el matrimonio de Samuel. Ya sé que el Gallero. Ella también es influencer, sí. No, pero es muy talentosa, muy talentosa. Super. Excelente. Sí, es una chica brillante. Me da mucha risa porque me dice que ella me conoció cuando yo tenía como 3, 4 años y yo, ¿cómo tú me conociste a los 3, 4 años? Ya yo era un tipo grande. Porque
como niñita. De hecho, yo tengo una foto de ella y una amiguita que estuvieron en mi boda cuando eran niñas, Exacto. en la misma pose, en traje de baño, hoy. Entonces, claro, ahorita es una mujer preciosa y la amiga también. Entonces, las dos abrazadas hoy y las dos abrazadas chiquitas en Porque mi es que boda. también conocí a otra chica que estaba allá en Israel, que es amiga de ella. Me imagino que es la chica que me estás hablando, porque las dos coincidieron en Israel. Esa otra amiga vive en Israel y me Ajá, dijeron la que hija las de dos. Mónica, ella es la hija de Mónica, Puede ser, no sé. probablemente. Pues, Unos amigos míos muy lindos estaban con nosotros el día que yo me casé, pero bueno, creo que ya vamos a venir. José dale, Luis, ¿cuánto nos falta? Quedan 30 segundos, hablamos 30 segundos y nos ponemos otra vez dale, en dale, tono dale, serio, volvemos al no hay tópico que problema. dejamos en el aire, ¿no? Que es el Aprovecho para decirte, bueno, primero que nada, felicitarte por este proyecto que estás comenzando y Gracias, hermano. me encanta verte activo, eso, Gracias. y la camisa rosada te queda bien, mi pana, ¿viste? Ok, estamos al aire con Sergio Novelli, Samuel Bellitti y yo que estoy haciendo mil cosas aquí, perdón. José Luis, no te vayas, tú eres buena gente, vale. Quédate ahí. Se fue corriendo. Que no te vayas, José Luis dice. Oye, bueno, si quieres quita el espacio vacío de la pantalla. Pero bueno, Sergio, muchas gracias nuevamente. Primero, saludos a todos los que están incorporándose al programa en este momento a través de la WQBA 1140 AM, aquí en el sur de la Florida, y a nuestros amigos cibernautas que ojalá no se hayan perdido el break comercial donde seguimos conversando ya de cosas menos serias sobre el mismo viaje con Sergio Novelli, mi colega y amigo de hace muchos años. Pero volvamos al tema central de nuestra conversación. Tú comentabas antes de irnos al break que fue súper intenso. Sergio Novelli por dentro cambió. Mira, bueno, no sé, tendría que ver qué pasa en los próximos días, pero sí hay muchas cosas que me hacen ver que la vida vale, ¿no? O sea, uno a veces no se detiene como para darle gracias a Dios de que estás aquí y en este momento y en el ahora. Y todo esto que viví sí me hace reflexionar muchas cosas, ¿no? Y entender que tienes que seguir luchando por quienes están a tu lado, por tu gente, por tu familia. Es que, ¿sabes qué ocurre, Sammy? Que fue una de las cosas que a mí me marcó mucho. Es que estas personas estaban, por ejemplo, la gente del kibutz, que fue lo que más sin duda alguna me marcó. Ellos estaban durmiendo y de repente te despierta una gente que entra a tu casa y no solamente te acribilla, sino que acribilla tu entorno, se acaba con la vida de todo lo que está a tu alrededor. Sí, a tus hijos delante de ti, a tu esposa delante de ti. Tus amigos, tus vecinos, de toda la vida. Un nivel de barbarismo muy, muy grande. Es algo que tú dices, yo entiendo los ideales, entiendo las ideologías, mejor dicho, pero no puedo comprender cómo alguien puede ser tan bárbaro, como tú lo acabas de decir. Bárbaro, porque fue algo, de verdad, una situación horrible. Además que, bueno, también vimos un video desgarrador de todo lo que se ha vivido allí y wow, todavía queda uno como que no sabe si respirar. Yo tuve la oportunidad de ver ese video aquí en Miami y hay imágenes que no te puedes quitar de la cabeza, ¿no? De parte de la barbarie que ellos mismos grabaron, por cierto. Además, déjame hacerte una pregunta que tengo en la cabeza. Yo me imagino que en este grupo de jóvenes que fueron contigo
bueno, todo el grupo, jóvenes y no jóvenes, no importa, hay diferentes niveles de conocimiento previo con respecto a la complejidad de este conflicto. Durante esta estadía, que fue que una semana, 7, 8 días por ahí, ¿ustedes recibieron algún tipo de información adicional o cada quien partió de la base de lo que conocía y fue interpretando lo que veía de acuerdo a su interpretación? O sea, nosotros estuvimos compartiendo con este grupo que te comenté de Conexión Israel, y entre ellos estaba también el vocero en español de las Fuerzas de Defensa de Israel, que seguramente lo conoces, Ronnie Kaplan. Ronnie nos acompañó 3 días, nos acompañó. Y claro, lo importante es que estuvo abierto siempre a cualquier interrogante que teníamos, ¿no? Y respondió todas nuestras interrogantes, todas, porque había unos que quizás, como bien comentabas, tenían mucha información de lo ocurrido y hay personas que no tenían ni idea o tenían solamente una vaga idea de que algo pasó por allí. Algo que debo hacer notar es que en ningún momento ellos nos instaron a publicar o a decir o a comentar algo de lo que vimos. Nosotros éramos libres de hacer lo que quisiéramos. El que quería publicar, que lo publicara. El que no quería publicar no tenía por qué verse obligado a publicar. Ellos, lo que siento es que su interés es, sí, dar a conocer su posición, lo que ha vivido el pueblo israelí en los últimos meses, pero para que cada quien se quede con esa información, ¿no? No tienes por qué publicarlo. Yo, como periodista, me sentí obligado a publicar, y de hecho pude lograr 3 reportajes bien completos de todo lo que viví durante estos 7 días, tratando de mostrar las 2 caras. Claro, la otra cara no la tenía, pero por lo menos buscaba información o trataba de repreguntar a quienes entrevistaba sobre esa otra situación, porque bueno, uno procura siempre ser lo más objetivo o imparcial posible, pero te digo de verdad que es muy difícil ser del todo objetivo, del todo imparcial cuando ves lo que ves. Pero también tampoco insisto, no puedo negar que del otro lado pues también ha habido una situación que debería acabarse, ¿no? Debería evitarse, sobre todo por parte de Israel. Pero bueno, el gobierno israelí ha insistido, a pesar de que el gobierno israelí incluso, que una de las cosas que más me llamó la atención, incluso tiene mucho rechazo. O sea, el gobierno de Netanyahu tiene mucho rechazo. O sea, hay muchos detractores que son israelíes, pero tienen detractores de cómo se ha manejado también esta situación en Israel. Es que esa tal vez sea una de las principales diferencias que están pasando bajo el radar en esta situación. Aquí en Occidente, la gente observa lo que pasa en el Medio Oriente y están muchas veces, por falta de conocimiento y con buenas intenciones, poniendo en el mismo nivel al Estado de Israel y a Hamas. Hamas es una pandilla de terroristas que supuestamente defiende un ideal. Su ideal principal es, como tú dijiste, está escrito en su constitución, no lo estoy inventando yo, es terminar al pueblo de Israel y a los judíos, matarlo. Y volver a repetir el 7 de octubre tantas veces como sea necesario. Esa es su filosofía, su razón de existir. Sí. Con eso al mismo nivel que un Estado democrático, donde se cumplen las leyes, incluyendo las internacionales, porque jamás no sigue las leyes internacionales, no está obligado, no se siente obligado, porque ellos no son un gobierno internacional reconocido, ni se consideran a sí mismos un gobierno. Es un movimiento que lo que busca un califato. Bueno, esta conversación no es para entrar en el detalle de qué está pasando allá, pero el concepto de la diferencia entre lo que es un Estado democrático que dentro tiene que lidiar con toda esta presión interna de los que no quieren que la guerra se esté llevando como se está llevando, y además con la presión externa del mundo, versus un grupo terrorista que hizo lo que hizo, y de una manera que todavía a mí me cuesta mucho entender, la narrativa mundial se voltea y como que ellos son los buenos, los pobrecitos, es complicado. Ahora bien. No, y qué bueno que tocas ese punto, porque hay ese tema también lo hablamos muchísimo. Incluso tuve la oportunidad de conversar con periodistas y analistas en Israel acerca de este tema en particular, y sobre todo como el grupo con el que estaba eran de influencers, de cómo nosotros al final terminamos también siendo criticados por estar allí.
y de cómo manejar esa narrativa, porque efectivamente la narrativa que se ha dado en los últimos meses ha sido esa, ¿no? Tratar de magnificar lo que hace Israel en Gaza y más bien disminuir el efecto o de las consecuencias que ha tenido o de lo que ha hecho Hamás en Israel. ¿Qué fue la causa, Sergio? Y disculpa que te interrumpa, pero tengo que decirlo. O sea, esto es una guerra que Israel no buscó. Claro. Y cuando el enemigo, en este caso Hamás, utiliza a su gente como carne de cañón y se esconde ante la gente, sí, lamentablemente la muerte de una persona es tan valiosa como la muerte de otra persona. Pero ¿quién es responsable de esta muerte y cómo la evitas? Entonces, ¿cuál es la expectativa? Que Israel se quede sentado viendo, ay, pobrecito, porque estos deciden meterse con su propia gente y exponerla. Es muy complicado, muy complicado. Sí, muy complicado, muy complicado. Y por eso es que está esta guerra. Y no veo la manera en que se acabe, ¿sabes? Que es lo que yo más me dificulta ver un final de esto. No sé si va a durar años, como ha durado por tantos años este conflicto claro, en el Medio Oriente, ¿no? Si me permite, ya conversando contigo, depende a qué te refieras con que cómo termine esto. Si esto es el conflicto actual, sí va a terminar. Sí. ¿Cuánto tiempo más? No sé, pero va a terminar. ¿Y en qué condiciones va a terminar? Esa otra gran pregunta. Porque jamás que es una idea no se destruye militarmente. A la idea no la vas a destruir, Claro. pero la capacidad militar y de gobierno y de rearme y de destrucción se puede controlar. Aquí entraríamos en un tema muy profundo, porque al final, bueno, sabemos que quiénes están detrás de todo esto, ¿no? O sea, entender un poco más el conflicto que se vive en el Medio Oriente, Israel, el poder de Irán, ¿no? Sobre todo esto, el poder del grupo Hezbollah, también dirigido por estas otras facciones. Y por cierto, Sergio, disculpa, pero es el perfecto, como dice en inglés, segue. Hezbollah ataca al norte. ¿Ustedes fueron al norte? Sí, fuimos al norte. ¿Qué viste ahí? ¿Qué vieron ahí? El norte se ve distinto, aunque parece, o sea, se ve distinto en el sentido de que no ves vestigios de lo ocurrido, ¿ok? O sea, no llegamos, no sé si es que no nos llevaron a ninguna zona donde se vieran esos vestigios como tal, como se vio en el sur. Pero sí, pues conocimos un poco más de cerca lo que es el grupo Hezbollah, de lo que ha hecho también el grupo Hezbollah en el norte, pero me llamó mucho la atención porque allí incluso tuvimos la oportunidad de visitar esta universidad que está al norte, ahí cerca de la frontera con el Líbano, una universidad donde los jóvenes, o sea, más bien están como, que es la Universidad Technion, creo que se llama, si mal no recuerdo. El Technion. Una universidad técnica, es el equivalente al MIT en los Estados Unidos. Que es, o sea, tú te impactas de todos los logros que han obtenido a nivel tecnológico y, bueno, desarrollos mundiales. Entonces, claro, ves esta comunidad de jóvenes que viven en la zona y siempre también, por supuesto, muy pendientes de lo que pasa en el norte con el grupo Hezbollah. Porque es que eso es lo que más te llama la atención, Sammy, que ves que Israel está atacado por el norte, por el sur, por el oeste, por el este, o sea, por todos lados, siendo la única nación democrática de la región. Y tú dices, wow, y yo insisto, no quiero parcializarme, pero es que al final te tienes que parcializar porque yo soy democrático, yo soy de los que piensan en la paz y creen en la paz, ¿no? Y estoy convencido de que la paz es el fin último para vivir con tranquilidad en el mundo, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que allí hay una fijación, ¿no? con Israel, no solamente con los judíos, con Israel como tal, ¿no? Bueno, Israel es Estado judío, así que no, aun cuando mucha gente hace un esfuerzo consciente en tratar de separar esas dos cosas, es inevitable, claro. Por supuesto, o sea, el Estado de Israel es el único Estado judío que hay. Entonces, por ahí vienen todos parte de los problemas. Ahora, Sergio, yo te pregunto, tú eres influencer, tienes cientos de miles de personas que te siguen. ¿Cómo fue la reacción en línea de las cosas que tú publicaste? Hubo de todo un poco. O sea, de verdad que sí hubo reacciones, como te comentaba al principio de la conversación, reacciones como
que me criticaban, me decían que yo estaba siendo comprado por el gobierno de Israel, o sea que yo me estaba vendiendo la idea de lo que me diga Israel. Me dije, no, sí es verdad, me invitaron, me invitó Israel, pero no por eso, insisto, como te decía también, no por eso yo estaba obligado a hablar bien de Israel, o sea, no tengo por qué hacerlo. Y por eso traté de buscar opiniones distintas a las que me presentaron allí. O también, pues, tratar de presentar pues, otra variante, la otra cara, aunque sea con archivo, porque al final no la tenía de frente, ¿no? Porque yo quería, sí, mostrar las dos caras de este asunto. Pero sí, recibí comentarios, pero también hubo muchos comentarios a favor, y de verdad que fueron los mayoritarios, los de la mayoría, comentarios a favor de que no solamente de gente que inmediatamente se identificó como judía, sino que también se identificó como bueno, no eran necesariamente judíos. Este es un tema muy álgido, Sammy, es un tema muy particular, porque si tú hablas en contra del pueblo, o en contra no, si tú dices algo, y en mi caso, yo que soy periodista, informas algo que no le gusta al otro lado, el otro lado inmediatamente se siente afectado y te critica a ti, cuando yo lo que soy es un mensajero. Y la verdad es que yo no soy el que da el mensaje. O sea, yo soy el que da el mensaje, pero no soy quien origina ese mensaje. Entonces, inmediatamente eres criticado tú. Y eso lo viví en estos últimos días. Igualmente pasa lo contrario es decir, pasa al revés si dices algo en contra del otro grupo. Insisto, no es que uno diga, uno informa, que a veces la gente no entiende, porque yo puedo ser, como tú dices, influencer, pero no es que soy influencer, soy un periodista prestado a los medios de comunicación, a la social media, que ahora utiliza social media como mi instrumento, mi medio de comunicación. Y a veces la gente no logra separar una cosa de la otra, cree que todo lo que yo digo es un hecho, o sea, bueno, a ver, si me explico. O sea, creen que todo lo que yo digo es una opinión mía y no es así, es una información. Yo soy periodista, yo no soy opinador. Pero tuviste violencia, hubo bullying, como dicen, hubo acoso, hubo gente que se puso en pelotonesia. Un poquito, pero no fue tan duro. No fue tan duro porque al final, mientras yo he aprendido a que en la social media es preferible ignorarlos. Cuando ignoras a esa persona, mejor, pues, porque no le das como que, no alimentas eso, ¿no? Incluso tú de repente ves alguna de mis publicaciones sobre el tema y de repente alguien dice algo y la misma gente le comenta a esa persona y más bien como que olvídalo, déjalo, qué sé yo, me defienden, claro, ¿no? Y no te defienden, lo claro. agradezco, ¿no? Lo agradezco infinitamente. Pero siempre hay de todo, insisto, hay de todo. Sergio, no, sabes, yo podría hablar contigo 3 horas del tema, pero nos quedan nos quedan un poquito menos, como 9 minutos, 8 minutos. Pero tú eres un tipo de fe. Tú eres un hombre creyente, dedicado a Dios, y estabas lamentablemente en un momento de conflicto, pero estabas en Tierra Santa. Cierto. Desde la perspectiva espiritual de Sergio Novelli, ¿qué impacto tuvo este viaje en el Sergio que cree en un Dios que es testigo de todo esto que está pasando en su nombre? Mira, justamente yo también, pues, por supuesto, hablando de ese tema, era lo que yo sentía. Yo sé que, bueno, que como bien comentas, Israel está dirigido por el Estado judío, ¿no? Pero, y es lo que yo incluso le comenté a varios de los que me acompañaban, el tema está en que Israel es la tierra prometida, la tierra escogida por Dios para que su pueblo viva allí. Y cuando hablo de su pueblo, no hablo nada más del pueblo judío, hablo del pueblo que sigue los designios de Dios. Es la tierra prometida, la tierra escogida, es la niña de los ojos de Dios. Y yo como cristiano, efectivamente, pues veo a Israel como esa hija, esa niña de los ojos de Dios. Porque es una tierra fértil dentro de un desierto, en medio de un desierto gigante que hay en todo el Medio Oriente. Es una tierra en la que se siente la presencia de Dios, seas de la religión que seas.
eso lo percibí, claro, por supuesto, uno como cristiano inmediatamente el hecho de hablar de Jerusalén o de los lugares por donde pasó Jesús representan mucho más y de hecho me conmoví en algunos momentos, en algunos lugares que pude volver a visitar, porque no es la primera vez que voy a Israel, pero sí en estas circunstancias. Pero sí, definitivamente siento que es un pueblo, lo quieran o no muchos, es un pueblo seleccionado por Dios. Es un país, un estado seleccionado por Dios. Yo supongo que si no es la primera vez que fuiste, ya pasaste alguna vez por la Vía Dolorosa. Sí. ¿Volviste esta vez? No. Nada más llegamos a entrar al Santo Sepulcro y llegamos hasta, sí, donde está el Gólgota, ¿no? Esto fue lo máximo que pudimos ver por el tema del tiempo. Pero bueno, algunas cosas que ahí fue donde realmente me conmoví. A mí una de las cosas que a mí no me gusta de eso es que todas estas cosas, a veces esos espacios turísticos son muy comerciales, ¿no? Se han comercializado mucho. Y entonces al final termina siendo más que un espacio de recogimiento espiritual, un espacio comercial, que eso no me agrada, ¿no? Pero hubo un lugar en particular, justamente en el Santo Sepulcro, pero no en el sepulcro como tal, sino afuera, donde me conmoví mucho. No sé, imaginé, bueno, es que lo sé, lo vi, lo sentí. Yo sentía como que algo en mí, imaginarme, en mi caso, insisto, como cristiano, pues el saber que Jesús padeció todo lo que padeció por cada uno de sus hijos, por cada uno de nosotros. Wow, a mí eso me explotó y bueno, no pude evitar que se me salieran las lágrimas. Incluso hubo otro momento también muy particular, porque ustedes tienen este muro de Occidental, el Muro de los Lamentos, que es judío, pues porque sabes que está, bueno, tú lo sabes más que yo, está allí, que es el lugar más cercano al muro externo que queda en pie de lo que fue el Templo Sagrado de Jerusalén. Exactamente, digamos, al lugar sagrado, entonces... Pero igual, uno siente algo en particular, algo especial. Y bueno, la costumbre es que tú coloques un papelito con tus deseos, con tus sueños, con lo que tú quieras, como dirigírselos a Dios. ¿Qué pediste? Y yo lo hice porque al final o sea, yo siento que no se trata de una religión, se trata de esa relación directa que tú tienes con Dios. Eso es una de las cosas que, en mi opinión, nos une o nos ha unido a nosotros dos. Somos de religiones distintas, pero creo que los dos estamos en línea con que Dios es uno. Y las religiones son caminos para llegar a Dios. Tú sigues la fe cristiana, sigues tu camino, yo sigo la fe judía, sigo mi camino, y tú estabas en un sitio donde las dos confluyen, que es donde vivió y murió Jesús y resucitó Jesús. Y en el templo del que tú estás hablando, donde pones el papelito, es donde estaba el rey Salomón y todas las cosas que pasaron. Construyó ese templo, exactamente. Ahora, ¿qué pusiste en el papelito? ¿Nos puedes contar? Una cosa sí pedí. Pues que esta sí la puedo decir porque mucha gente incluso me lo dijo. Por favor, Sergio. Pediste paz. No, pedí paz, pero también pedí libertad para mi país. Para Venezuela. Oye, vale, yo estoy seguro, Sergio, que en ese papelito que tú pusiste, aunque estaba solamente la firma de Sergio Novelli, está la firma de los cientos de miles de seguidores que tú tienes. Y estoy seguro que tú haber hecho eso y haber pedido por la paz en Venezuela, por la paz en todas partes, pero por recuperar la libertad en Venezuela, ese papelito de 500.000 firmas que no están escritas, pero que están contigo ahí, le van a llegar a Dios más rápido, más duro y más fuerte. Amén, amén, amén. Claro que sí. Mucha gente me lo decía. Por favor, pide. Y yo, claro, por supuesto. Eso está tácito, sobreentendido, pues. Nos queda un minutito nada más. Yo quisiera que me cuentes muy breve qué te llevas de tu viaje a Israel. Me llevo sobre todo, y creo que es lo que más me quedó, de verdad, que me gustaría que fuera repetida en el mundo, la resiliencia del pueblo israelí. Cómo han sabido, y de manera exitosa, salir adelante, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de la guerra. Cómo ha logrado salir adelante un pueblo que además, no sé, tiene como que además como
una visión de futuro que me impactó. Y ojalá, por eso es que hoy quien es Israel, un país próspero, ¿no? A pesar de todo esto que te comento. Por la visión de la gente, por lo que viene, por lo que piensa que va a pasar, porque tiene esperanza, porque tiene fe en que esto va a cambiar. Y ojalá todos podamos repetir eso en el mundo. Me quedo con eso. Definitivamente esa resiliencia me impactó mucho y lo pude ver en la gente, cualquiera, en cualquier persona en la calle, lo ves. Sergio Novelli, amigo y colega, 1.000.000 de gracias por compartir con nosotros este espacio, por habernos contado tu experiencia intensa, bella y dura al mismo tiempo en el Estado de Israel, en la Tierra Santa. Y bueno, obviamente seguiremos en contacto. Que Dios te bendiga. Amén, amén, mi hermano, amén, amén, amén. Gracias por este contacto y pronto, sí, pronto, Samuel y yo juntos en un proyecto que estamos preparando para todos ustedes. Claro que Gracias. sí. Gracias a ti, Luis, fuerte abrazo. Se quiere. Gracias, Sergio. José Luis, ¿nos queda o ya estamos listos? Ya, estamos listos. 4 segundos. 3.